Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien. Me alegra mucho y también contento de poder ver algunos rostros que no había visto durante esta semana. Y agradecido con el Señor que nos concede esta oportunidad de poder también alabar, adorar el nombre del Señor por medio de la predicación. Amados hermanos, hace 2 semanas iniciamos una nueva serie titulada Viviendo como una iglesia. Y en nuestra primera predicación exponíamos el propósito de la iglesia. Voy a hacer un repaso muy breve para poder iniciar con la predicación del día de hoy, ya que algunos no pudieron estar en las 2 primeras predicaciones. Como decía anteriormente, en la primera predicación, hace 2 semanas, exponíamos el propósito de la iglesia. Y decíamos que era necesario primero definir qué es una iglesia para poder conocer el propósito. Y para presentar bíblicamente qué es una iglesia, iniciábamos exponiendo qué no es una iglesia. Y la iglesia no es simplemente una institución. No son los reglamentos internos de una iglesia, porque algunos creen que eso es iglesia y se enfocan mucho en los reglamentos internos. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un club social para ser amigos y para que nuestros hijos, cuando sean mayores, tengan amistades cristianas con quienes puedan salir y eventualmente casarse. Eso no es iglesia. Iglesia no es un lugar donde acuden los cristianos los días domingo para cumplir con Dios, de manera que el Señor tiene que bendecirme durante la semana porque yo asistí el día domingo al culto. Eso no es iglesia. La iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró. ¿Para qué? Para proclamar su gloria por toda la eternidad. También exponíamos que la iglesia de hoy, de este siglo XXI, necesita volver a hacerse la pregunta: ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Y la respuesta que la palabra de Dios ofrece es clara. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La gloria de Dios. El texto del primer capítulo del libro de Efesios es sumamente claro, el cual era el texto que teníamos como base para la predicación. Fuimos llamados como iglesia para alabanza de la gloria de su gracia. Y la gloria de Dios es su carácter. De manera que la mejor forma de proclamar su gloria es revelando el carácter de Dios en nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. En la segunda semana, es decir, la semana anterior, la predicación se enfocó en el valor incalculable de la iglesia a los ojos de Dios. Y el texto que teníamos nosotros como base era Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 32, donde Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva prefiguraba la relación de Cristo con la iglesia. Nosotros, amados hermanos, somos uno con Cristo. Y es a través de nosotros, la iglesia, que Él está haciendo su obra en el mundo. Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación. De igual manera, proveyó una ayuda idónea al segundo Adán, Cristo, para llevar a cabo esa misma tarea, pero por medio de la regeneración.
La iglesia es la ayuda idónea del Cordero de Dios, a través de la cual está exponiendo sus dominios en el mundo. No es a la fuerza, no es con espada, sino procreando hijos espirituales por el poder de su espíritu que actúa a través de su palabra. Nosotros, amados hermanos, somos las manos, los pies, la boca de Cristo en el mundo. Aparte de su iglesia, Cristo no tiene otra ayuda idónea para llevar a cabo su obra aquí en esta tierra. El día de hoy, después de este repaso breve de estas 2 semanas, el día de hoy continuamos con la serie y estaremos predicando bajo el título Miembros de Cristo. Y para esto, les invito a que abran sus Biblias, pero también se va a proyectar. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 27. Dice así de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente como miembro de él. Amados hermanos, quiero iniciar con una pregunta. ¿Enseña la Biblia que los cristianos deben ser miembros de una iglesia local? La respuesta es sí. Ahora bien, es cierto que la palabra como tal, membresía, no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento. Pero el concepto de membresía se da por sentado y se enseña en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a ir con calma. En el capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo habla de una lista de viudas que la iglesia debía cuidar. Y en Primera de Corintios ordena a los hermanos de esa iglesia a excluir a un individuo
que profesaba ser cristiano, pero vivía en abierta inmoralidad. Más adelante, en 2 de Corintios, Pablo parece retomar este mismo caso al pedir a los hermanos de la iglesia que vuelvan a recibir a tal persona, ya que esta persona había manifestado señales claras de arrepentimiento. Note lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esto es lo que indica Pablo. Le basta, es decir, le es suficiente. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían, hermanos, un claro concepto de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera de la iglesia. No había confusión. De manera que, si bien es cierto que la palabra membresía no aparece en la Biblia, el Nuevo Testamento da por sentado, presupone que los cristianos deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes. El pastor y teólogo Mark Dever, del ministerio Las Nueve Marcas, explica al respecto. Voy a leer una estrofa de uno de sus libros. Un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. Amados hermanos, esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. En pasajes como, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 12, leamos en 1 de Corintios 12 al 13, note lo que nos dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen varios cuerpos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hasta aquí hemos visto que el concepto de membresía se da por sentado en el Nuevo Testamento. Ahora, bien, en el texto que hemos leído anteriormente, nos dice que todos los cristianos, los creyentes que han aceptado por fe la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvación, formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Usualmente pensamos que un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Eso está bien. Eso tiene mucho de cierto. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema es cuando enfatizamos demasiado la palabra personal. Son muchos con las personas que, se llaman cristianos y no quieren pertenecer a una iglesia específica. No quieren pertenecer a una iglesia local.
no quieren comprometerse con una iglesia y andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y así han pasado 20, 30, 40 años de iglesia en iglesia. No quieren comprometerse. Y te aplican este texto. Es que la salvación es personal. Amados hermanos, a pesar de que somos salvos de manera individual, como individuos, cuando cada uno, por la gracia del Señor, se arrepiente de sus pecados y confía enteramente en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, lo cierto es que todos juntos, a pesar de que somos muchos, formamos un solo cuerpo bíblicamente. Sí, el concepto de la iglesia universal es bíblico. Y a eso nos estamos refiriendo en este momento, primeramente a hablar de la iglesia universal del Señor, al conjunto de todos los creyentes que a través de todas las épocas han sido salvados por gracia por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Eso es real. Todo verdadero cristiano forma parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Ahora le pido que lea con cuidado conmigo una vez más, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La comparación de Pablo no es entre el cuerpo humano y la iglesia, sino entre el cuerpo con Cristo mismo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Vamos suave, vamos al suave con la respuesta. Sabemos que Él tenía un cuerpo físico. Él se encarnó. Al hacerse hombre, y ahora está en el cielo. Sigue teniendo un cuerpo, aunque glorificado. Vamos bien. Pero, según lo que hemos leído aquí, la Biblia nos enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, por medio del cual sigue haciendo su obra en el mundo, la iglesia. El cuerpo de Cristo no es la hostia que el sacerdote católico romano consagra en la misa. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Amados hermanos, Pablo no está diciendo en este texto que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo, sino que la iglesia es real y es efectivamente el cuerpo de Cristo. No es como si fuera, no, es real y es efectivamente, hermanos, el cuerpo de Cristo, compuesto de todos los que han creído en Él, porque todos, recuerden el texto, han sido bautizados en Él, en el Espíritu Santo. No es una simple comparación, es una afirmación. Te estoy notificando, te estoy haciendo una declaración, es así. Primera de Corintios 12, 13.
Pues por un mismo espíritu, algunos, todos los que hemos creído, ¿verdad? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La palabra bautismo. Ahí aparece la palabra bautizados. Vamos a extraer ese término. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo significa sumergir dentro de. Esa es una de las razones por la que creemos que una iglesia bíblica entiende que el bautismo bíblico debe ser por inmersión, sumergiendo completamente en agua a todos aquellos que han creído en el Evangelio. Pero este bautismo simboliza nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo nos sumerge en su espíritu al momento de creer. Hermano, esto es real. Esto no es fantasía. Es real. ¿Para qué? Para que vengamos a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Queridos hermanos, hay un solo espíritu en el que todos los creyentes fuimos bautizados. Y por lo tanto hay un solo cuerpo de Cristo. Y debido al bautismo en el Espíritu Santo, cada cristiano está unido espiritualmente a Cristo. Y por lo tanto, todos los verdaderos cristianos estamos unidos también entre sí. Aquí no es sálvese el quien pueda. Estamos unidos, hermanos, entre sí. Somos un cuerpo en Cristo. Enseña Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5, y dice así: e individualmente miembros los unos de los otros. Nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente, amados hermanos, en términos de nuestra relación personal con Cristo. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? No, es que yo tengo una relación con Cristo, eso es lo más importante. Yo no necesito una iglesia. Eso es una falsa enseñanza. Sí, eso es una falsa enseñanza, como algunos lo afirman, lo aseveran. Eso no es bíblico. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo unido vitalmente al resto de los creyentes, que al igual que tú y yo han sido bautizados en el Espíritu. No fuimos salvados para vivir como llaneros solitarios. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. Ahora bien, la realidad de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermano, esto se debe de manifestar de una forma concreta, visible, en el contexto de la membresía de una iglesia específica, de una iglesia local. Amada iglesia, nadie puede ver el momento en que un creyente es bautizado en el Espíritu, porque ese bautismo es invisible. Hay algunos que dicen que pueden ver, y por medio de ciertas manifestaciones un poco raras, dice que ven, ¿no?, el Espíritu Santo. Y lo consideran como el bautismo del Espíritu Santo.
Bíblicamente nadie puede ver el momento en que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Pero esa realidad sí se puede hacer visible, sí se puede hacer concreta cuando un creyente se bautiza en agua para venir a formar parte de una iglesia local, donde todos funcionamos en la práctica, no solamente en teoría, sino que en la práctica funcionamos como miembros de un mismo cuerpo. Nos consolamos unos a otros. Nos fortalecemos unos a otros. También en algunas ocasiones nos exhortamos unos a otros. Cuando hablamos de una iglesia local, nos referimos a una iglesia que se congrega en una localidad específica cada primer día de la semana con una membresía específica y con un liderazgo específico. Y en este contexto, donde viene a ser evidente que la iglesia es verdaderamente un cuerpo, es que los cristianos, los creyentes, se comprometen. Esa palabra no les gusta a muchos, pero es bíblico. Es en ese contexto que los creyentes se comprometen a cuidarse entre sí. Y eso es lo que Pablo quería hacerles ver a los corintios a partir del versículo 14. Dado que algunos miembros se estaban separando de otros por el tema de los dones espirituales, más específicamente. Entonces Pablo se vio en la necesidad de hacerles ver que esa separación era completamente absurda, no tiene sentido. Ninguna parte del cuerpo puede envidiar ni menospreciar lo que hace la otra parte. ¿Por qué? Porque cada miembro depende del resto. El pie no puede pensar porque está dentro del zapato, donde nadie lo ve, su función no tiene importancia para el cuerpo. Y de la misma manera el ojo. No, la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 21, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Quisiera compartir, hermanos, una vivencia personal para un poco ilustrar lo que hemos dicho anteriormente. Me gusta con mi hijo Isaac ver juegos de fútbol y frecuentemente estamos analizando el juego y algunos jugadores. Y en muchas ocasiones nos quedamos de verdad muy sorprendidos por las habilidades que tienen algunos jugadores con el balón. Nos quedamos sorprendidos. Pero, sin embargo, a pesar de las capacidades y las habilidades que tienen algunos jugadores, ninguno de ellos jamás habrían podido ganar ningún partido ellos solos. Porque el fútbol es un juego de equipo, en que la victoria depende de que cada uno haga su función, que cada jugador haga su papel que le corresponde. Pues lo mismo ocurre, amados hermanos, con la iglesia. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni subsistir sin los demás. Eso no es bíblico. No es bíblico. Si tú crees que te las puedes ingeniar tú solo y que eres la mamacita de Tarzán, no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente tú no puedes subsistir sin los demás. Si le cortas la mano a un cuerpo vivo, no se forma otro cuerpo. No sale otro cuerpo. No, el cuerpo queda como sin mano, amputado. Hermano, pero el cuerpo sigue viviendo. Sí, es cierto, sigue viviendo, pero ya tiene una deficiencia. Ya no puede
desarrollar todas las actividades que antes podía desarrollar con las dos manos. Queda manco y con mucha deficiencia. Y tan pronto una parte del cuerpo, hermanos, deja de hacer su función, también todo el cuerpo, es una realidad, sufre las consecuencias. Sufrimos todos las consecuencias. De hecho, nuestro amado Señor, nuestro amado Dios diseñó el cuerpo de tal manera que las partes que parecen más débiles son las más necesarias. Como lo señala Pablo en el versículo 22. Y las partes menos honrosas las cubrimos con más cuidado. Al menos así debería de ser. Note lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24 al 25. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Unos por los otros. En otras palabras, Dios diseñó el cuerpo humano de esta manera para hacernos ver que ninguna parte es innecesaria o insignificante. Y lo mismo ocurre, amados hermanos, con los miembros de una iglesia local. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Estoy tomando todos estos textos de nuestra lectura principal. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de él. Amados hermanos, ¿me siguen? Note lo que Pablo dice. Pablo usa la conjunción con y no por. Muchas veces nosotros usamos por. Y yo miro que ya eso es muy cultural. De verdad, yo lo uso frecuentemente. Pero aquí la palabra del Señor no usa por, dice con. ¿Lo leemos de nuevo? Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. No dice por él, con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Pero qué significa eso, hermano Ismael? Con y por. Amados hermanos, esto significa que se trata de sufrir o regocijarse con él, no por él. Pero déjame ilustrártelo mejor. Yo puedo sufrir por un creyente perseguido en China o en Afganistán, pero no puedo sufrir con él, porque yo no estoy a su lado. ¿Me van siguiendo? ¿Me van captando cómo es que nos debemos de amar unos a otros? Si estamos o pertenecemos a un cuerpo local de una iglesia. No es por, es con. Así se hace iglesia, amados hermanos. Así hacemos iglesia no solamente los domingos. Así hacemos iglesia todos los días. Así que no es en un sentido figurado, hermano, o abstracto, ni universal que Pablo está hablando de la iglesia en esta carta de Corintios, sino en un sentido sumamente concreto. Y esto viene a ser evidente
desde el inicio de la carta de los Corintios, porque estos hermanos tenían serios problemas en ese aspecto. Veamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Vámonos desde un inicio a la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia. No dice a las iglesias, no dice a la iglesia universal, no dice a la iglesia de Dios que está ¿a dónde? En Asia Menor. No, en Corinto. Muy específico. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 11, Pablo se ve en la obligación de corregir algunos abusos con respecto a la celebración de la Santa Cena del Señor. Y habla específicamente a la iglesia de Corinto. No habla a las iglesias que están ubicadas en Asia Menor. Si quieren, podemos revisar rápidamente Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 18. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay división entre vosotros y en parte lo creo. Notemos, hermanos, que el texto se expresa en el contexto de una iglesia local, cuando os reunís como iglesia. Esta iglesia se reúne a celebrar la Santa Cena del Señor, pero como una iglesia local, como algo concreto, no como algo universal. Y el texto continúa. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. La iglesia que el apóstol Pablo tiene en mente es una que se congrega con regularidad. De hecho, los dos capítulos más adelante, Pablo comienza luego con la disertación del amor. Si ustedes ven, Primera de Corintios, capítulos más adelante, Pablo comienza con la disertación del amor. Y debemos, una vez más, hermanos, notar que es en el contexto de una iglesia local, no la iglesia universal. Y Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amados hermanos, no tienes que ser paciente, benigno, perdonador con un creyente en China o en Alemania, nuestro país vecino. Es con el hermano de tu iglesia local. Es con el hermano que está sentado a tu lado. Cada domingo o cada vez que tenemos una actividad. Cuando tenemos roces, desavenencias, a veces malos entendidos, tenemos que ser perdonador, benigno. Y no es con el creyente de China, es el de una iglesia local. Ahora,
Es interesante notar que la palabra iglesia, amados hermanos, aparece unas 110 veces en el Nuevo Testamento para referirse a las iglesias cristianas. Y de estas 110 veces, 90 veces se usan para señalar iglesias locales. No está hablando de iglesias universales, sino iglesias locales. Amados hermanos, es en las iglesias locales donde vemos a la comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo. Donde cada cristiano pone o está poniendo sus dones al servicio de sí mismo. No. Se te han entregado dones por la gracia del Señor para que usted lo use al servicio de los demás. Si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo. De modo que todos los miembros podamos seguir creciendo espiritualmente. Queridos hermanos, este es el medio ordinario que Dios ha decidido usar también para nuestra santificación. Los otros miembros de la iglesia, cada cual funcionando en el lugar que Dios lo ha colocado y usando los dones que le ha dado por gracia. Leen conmigo Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Siempre miren esa expresión, a cada uno. De manera, amados hermanos, que no es suficiente para un cristiano decir que forma parte del cuerpo o de la iglesia universal de Cristo al momento de la conversión. A la luz de la palabra del Señor, todo verdadero cristiano debe procurar comprometerse con una iglesia local, amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo, de esa iglesia local. Ambas realidades son ciertas, ambas realidades son bíblicas, la iglesia universal, pero también la iglesia local. Ambas estaban en la mente de nuestro Señor Jesucristo al diseñar su iglesia. Esto lo vamos a ver muy evidente en dos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo menciona la iglesia. Las dos se encuentran en el Evangelio de Mateo. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Él menciona a la iglesia. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta, ¿a qué iglesia se está refiriendo el Señor aquí? ¿A la iglesia local o a la iglesia universal? ¿Cuál es la iglesia que Él promete edificar? A la iglesia universal. Es bíblico. Pero veamos el segundo pasaje en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, donde nuestro Señor también menciona a la iglesia, que ustedes lo conocen muy bien. Mateo 18, versículo 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve
y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo, ¿a dónde? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Dilo a la iglesia. Muchas gracias, hermano. La pregunta, ¿a qué iglesia? Local, amén. Así es, hermana. Aquí no se está refiriendo a la iglesia universal, sino a la iglesia local. No hay dudas, amados hermanos. Jesús tiene que estar hablando de una iglesia local. Esta es una iglesia que puede escuchar un reporte. Una iglesia local que puede hablar y que puede incluso expulsar, disciplinar. Esa palabra da miedo hoy día para las iglesias del siglo XXI. Lo que más deseamos es audiencia, cantidad. Y en base a esos parámetros, nosotros medimos nuestro éxito. Hermano, al Señor esas cosas no le impresionan. Bíblicamente. Y cuando escucho a líderes hablando de cantidades y cuestiones por el estilo, tiene que revisar su exégesis. De verdad, tiene que revisar su exégesis y también veo mucha ignorancia. Al Señor no le importa ni le impresiona los números. Bíblicamente, a lo largo de la Biblia, vemos eso. Eso es también exactamente lo que vemos en el libro de los Hechos, ese contexto de la iglesia local. El Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo en el día de Pentecostés y todos los creyentes fueron bautizados en Él para la formación de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. A partir de ese momento, en la palabra del Señor se nos provee un recuento histórico de lo que ocurría en las iglesias locales. Es decir, en grupos definidos de cristianos que se servían unos a otros. Note lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 32. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Estos hermanos se ayudaban unos a otros. No esperes, amados hermanos, que el hermano de China o de Afganistán o del otro lado del océano Atlántico va a venir a ayudarte. No, hermanos. Es entre nosotros como hermanos. Nos cuidamos, nos protegemos, nos consolamos, nos preocupamos uno por otro. Esta iglesia sabía
quiénes estaban dentro de su iglesia y quiénes estaban fuera. Teniendo en mente estos principios, también es importante afirmar, amados hermanos, que ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. No la vas a encontrar. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque los creyentes que la componen no han sido glorificados todavía. Por ahí, hace unos años atrás, me encontré con una enseñanza rara, falsa, que pensaba de que de este lado del cielo podíamos alcanzar la perfección. Eso no es bíblico. Pero, vamos con los peros. Es la voluntad de Cristo que seamos instrumentos de gracia en la vida de otros. Hablando la verdad en amor para que todos juntos podamos crecer y madurar. Efesios 4:11. Amado hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Has considerado que los dones espirituales son necesarios en la iglesia? Precisamente por causa del pecado, la inmadurez y la debilidad de otros. ¿Estás usando tus dones que el Señor te ha proveído para que podamos crecer y madurar? Los dones que Dios te ha dado a ti, te los dio para que ayudes a otros con sus pecados y debilidades. Y de igual manera, Dios ha dado dones espirituales a otros para que te ayuden a ti. Eso es la iglesia. Eso es cristianismo bíblico. Eso es cristianismo genuino, verdadero. Yo sé, y todos lo sabemos, es incómodo tener que lidiar con los pecados de los demás. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo mismo, es incómodo para los demás tener que tratar con tus pecados. Pero en esa incomodidad, que es parte del plan de Dios para sus hijos, y sin ella no vamos a poder avanzar en el proceso de parecernos cada vez más a Jesús, amados hermanos. Note lo que nos señala la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Yo no puedo dejar a mi hermano así. Si está pecando y lo amo, tengo que orar al Señor y pedir al Señor que me dé la gracia para exhortar a mi hermano. Eso no es correcto. Dejar a mi hermano en ese estado, en esas condiciones espirituales. Ahora te pregunto, amados hermanos, ¿tienes la disposición a comprometerte con una iglesia local y con todo lo que eso implica? Yo estoy consciente de que hay muchos cristianos, ya que este audio está siendo grabado y va a ser también subido a las plataformas, yo quiero hacer también esta aclaración. Yo estoy consciente de que hay cristianos que no tienen el privilegio de tener en la cercanía una iglesia local a las que puedan unirse. Ese es otro caso. Pero esa no es la situación de todos. No es tu situación tampoco, amado hermano.
Perteneces a la membresía de una iglesia local donde estás esforzándote por amar en una forma concreta a ese grupo específico de creyentes con los cuales te comprometiste a hacerte miembro. Amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que está ausente regularmente en las reuniones de la iglesia, en los cultos dominicales? ¿Le hiciste una llamada para saber su condición espiritual? Amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a otro miembro de tu iglesia para que te ayudara con una lucha espiritual en particular? Amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que alguien te abrió a ti su corazón en busca de consejo y aliento? Y tú le ofreciste un consejo no a partir de tu experiencia, sino un consejo bíblico. Esto no es una actividad exclusiva de los pastores. No es una actividad, no es una labor única como pastores de mi persona y del hermano Junior o de los pastores en general. Eso es lo que Dios quiere que suceda en todos los miembros de una iglesia local, amados hermanos. Vamos terminando. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Eso es, amado hermano, lo que todos estamos llamados a hacer como miembro de la misma iglesia, de una iglesia local, amonestarnos, animarnos y sostenernos unos a otros con paciencia. Si no lo hacemos, o de lo contrario, no estamos evidenciando la sinceridad de nuestra fe y de nuestra relación con Cristo. Resumen, y oramos. Todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y esa realidad se manifiesta en una forma visible, concreta, en el contexto de la membresía responsable, fiel de una iglesia local. Amados hermanos, Dios te bendiga.